Muy bien amigos, pues qué tal, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más porque estaremos hablando de política, estaremos hablando un poquito hoy de Ricardo Anaya. La verdad, en el video lo que se va a ver a continuación es bastante interesante, así que por lo cual, pues bueno, vamos a ver definitivamente cómo Julieta Ramírez no se guarda absolutamente nada, va directo sobre lo que tiene que ir, y la verdad es que hace falta más gente así en la política, ¿no? Que no tema decir lo que piensan sin rodeos. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que hace más falta transparencia en estos debates? Vámonos con la información, que la verdad está muy buena. Parte de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Con su permiso y el de las dos presidentas de las Comisiones Unidas, nosotros también vamos a votar a favor de esta reforma al artículo 21 por dos razones fundamentales. La primera, porque pone el acento, la reforma, en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos, y ahora lo voy a explicar. Y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma: investigación bajo la coordinación de un mando civil. En los últimos 35 años hemos aprendido en México que desmantelar a las organizaciones criminales es lo que se requiere para pacificar, y que solo descabezar a las organizaciones criminales no solo no resuelve el problema, en muchos de los casos inclusive agrava el problema. Digo los últimos 35 porque fue en 1989, ustedes lo recordarán, cuando se detiene a Félix Gallardo, en ese entonces el líder del cártel de Guadalajara, por mucho la organización criminal más poderosa de la época. Solo descabezar a la organización criminal no resolvió problema alguno, al contrario, del propio cártel de Guadalajara, de sus integrantes, surgió el de los Arellano Félix en Tijuana, el de en aquel entonces el Güero Palma y el Chapo en Sinaloa, el de Amado Carrillo, cártel de Juárez. Unos años después, en 2003, pasó exactamente lo mismo, pero en el noreste del país. Aquí está la senadora de Tamaulipas: detienen a Osiel Cárdenas, se desestabiliza el cártel del Golfo, y la consecuencia fue que se escinden los Zetas, en aquel entonces el brazo armado del cártel del Golfo, y durante una década hubo una violencia brutal, particularmente en Tamaulipas, por las pugnas entre lo que antes era la organización que encabezaba Osiel Cárdenas y su brazo armado, en este caso los Zetas. Ahora mismo en Sinaloa, agravado por otras circunstancias, pero estamos viendo la consecuencia de solamente descabezar una organización sin desmantelar la organización misma. ¿A qué diferencia? Pongo dos ejemplos concretos. El primero, la operación Trojan Shield, una operación conjunta entre la Policía de Australia y el FBI. 3 años de investigación, por eso subrayo la importancia de esta reforma al 21, 3 años de investigación que dieron como resultado no descabezar una organización, no detener a una persona. Detuvieron a 800 personas y les incautaron de golpe el equivalente a más de 1,000 millones de pesos. Otro ejemplo también de 2023, la operación Eureka en Italia. También más de 2 años de investigación y detienen a 132 integrantes de una organización criminal. Ese es el camino para pacificar al país: investigación para mapear a las organizaciones y desmantelarlas, no solo estar descabezando organizaciones criminales. Ahora, espero equivocarme, pero sospecho que en algún momento de este debate, si no ahora, eventualmente en el Pleno, vamos a acabar hablando de García Luna. Y está bien, porque cuando hay algo grave en la historia reciente del país, hay que recordarlo para que no se repita. Y yo espero que ustedes, las y los integrantes del oficialismo, con la misma apertura, escuchen nuestra crítica constructiva hacia lo que se conoció como la estrategia de abrazos no balazos. Y explico, y lo hago genuinamente en términos constructivos,
¿Por qué me parece tan grave ese planteamiento y por qué espero que lo que hoy estamos aprobando sea un cambio de rumbo? Hay una premisa detrás del eslogan Abrazos no balazos, y la premisa es que cuando se le otorga el monopolio criminal a una organización en un territorio, efectivamente tiende a disminuir sobre todo la violencia homicida criminal, y lo hemos visto. Un buen ejemplo es Durango, durante muchísimos años controlado por el cártel de Sinaloa, tiende a bajar el homicidio, contrario a lo que, por ejemplo, pasa en Guanajuato, donde claramente se están disputando el cártel del Marro, Santa Rosa de Lima, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando hay monopolio criminal, efectivamente disminuye la violencia homicida. El problema es que se disparan dos cosas. Primero, se dispara la extorsión, porque con ese monopolio empiezan a actuar, y lo decía ahora mismo Gonzalo, en otros términos ciertamente, se empieza a disparar la extorsión porque la organización empieza a actuar literalmente como un gobierno paralelo. Bien, y ahora vamos a escuchar lo que ocurre después, ¿no? La verdad es que es súper interesante y, bueno, se escucha muy bien. Uso la palabra y posteriormente seguiría la senadora Verónica Camino. Muchas gracias. Quiero señalar en esta comisión que me parece curioso que senadores, particularmente del PAN, antes incluso de abrir su propia intervención, manifiestan que Morena buscará un resquicio en esta discusión para sacar a colación el tema de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, lo cual además lo aprovechan a manera de sacar por la puerta de atrás sus temas y sus críticas personales. La sugerencia es que en lugar de ponerse el huarache antes de espinarse y dejar que cada quien hable de lo que a sus intereses convengan, es que dejen de evadir su responsabilidad ante el vergonzosísimo episodio que provocaron sus propios secretarios de seguridad y sus propios presidentes de la República. Sin embargo, pues, sin hablar más del vergonzosísimo episodio de Genaro García Luna, hablemos mejor entonces de Omar García Harfuch, quien junto con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México lograron una reducción en los delitos de alto impacto de un 48%, feminicidios a la baja en un casi 40%, menos 70% del robo vehicular y menos 46% de homicidios dolosos, que recordemos que además esta es una facultad de los estados, una responsabilidad de los estados. Y por estas cifras exitosas de la excelente dupla entre la doctora Claudia y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que tienen la confianza del pueblo de México. Y si sumamos esto a las cifras afortunadas que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta que la estrategia de atender a las causas que generan la violencia han dado excelentes resultados en México. Y mientras tanto, en lugar de evadir el asunto que no quieren que nadie mencione, deberían de pedirle disculpas al pueblo de México por respaldar como secretario de Seguridad a un narcotraficante, cosa para la cual no tienen el valor, y mientras tanto lo que buscan hacer es venir aquí a impartir clases de seguridad pública con la sinvergüenza que los caracteriza. Bueno, ahí es interesante, honestamente, cómo lo hace. Me encanta cuando la senadora Julieta expone estos temas con tanta claridad. Ricardo Anaya, por su parte, habla bastante, pero no enfrenta las cosas que también son importantes de recordar, como lo que se mencionó de García Luna.
Pero pues amigos, ¿por qué creen que los opositores evitan este tema? Déjenlo saber en los comentarios. También es importante analizar que Anaya dice que esta estrategia de López Obrador de los abrazos no funcionó, pero la senadora sí que ha dado cifras concretas de cómo ha bajado la violencia en la Ciudad de México. Así que, ¿será que los datos hablan más que las palabras? Déjenlo ustedes, y si realmente a ustedes les parece que estamos mejorando en cuestión de seguridad. Esto fue un tema, la verdad es que yo digo bastante interesante. Vamos a ver pues al final cómo se obtienen estas cuestiones, pero bueno, de inicio la verdad es que estuvo súper interesante. Nos vemos de igual manera en otras emisiones. Hasta la próxima, chao.